¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentaste tantas situaciones difíciles en tu infancia? ¿Por qué, mientras otros niños parecían recorrer caminos tranquilos, tu viaje estuvo marcado por desafíos tan complejos? Tal vez ahora mires hacia atrás y te des cuenta de que ciertas experiencias te moldearon, pero la pregunta persiste: ¿por qué me sucedió a mí? La respuesta puede sorprenderte. Lo que parecía ser simplemente dificultades al azar puede haber sido parte de un plan mayor. Antes incluso de que dieras tu primer paso, Dios ya estaba trazando un camino para tu vida. En Jeremías 1:5 leemos: antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Estas palabras revelan algo extraordinario. Dios no solo sabía de tu existencia, sino que te apartó para un propósito único, incluso antes de que nacieras. Piensa en tu infancia como el comienzo de un gran proceso. Así como un artista que empieza una obra de arte con bocetos y ajustes, Dios estaba moldeándote a través de cada experiencia, grande o pequeña. Los desafíos no eran obstáculos al azar, sino oportunidades de aprendizaje, crecimiento y preparación. Incluso cuando parecía que todo estaba en tu contra, había un propósito mayor en juego. Tal vez sentiste que eras diferente de otros niños. Mientras algunos vivían despreocupados, tú cargabas un peso que parecía demasiado grande para tu edad. Podrían haber sido las responsabilidades tempranas en casa, el cuidado de hermanos menores, o incluso la necesidad de ser emocionalmente fuerte en medio de un entorno difícil. Esos momentos fueron como semillas plantadas en suelo fértil, creciendo para formar en ti algo especial, en resiliencia, compasión y fuerza interior. La infancia puede parecer un rompecabezas, donde las piezas no siempre encajan de inmediato. Pero con el tiempo, comenzamos a ver cómo cada pieza se conecta, formando una imagen más grande. Los momentos de dolor y dificultad, así como los de alegría y aprendizaje, se convierten en partes esenciales de la narrativa que Dios está escribiendo en tu vida. Dios nunca desperdicia experiencia. Lo que parecía una caída era, en realidad, un empujón para levantarte más fuerte. Lo que parecía abandono era, en verdad, Dios permitiendo que te preparases para desafíos mayores que estaban por venir. Tú no eres una casualidad. Tu vida fue planeada con detalles minuciosos y un amor infinito. Ahora te pregunto, ¿puedes identificar momentos en tu infancia que al mirar hacia atrás te hicieron darte cuenta de que había algo más ocurriendo? Que incluso en los días más difíciles había una fuerza invisible guiándote. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal y comparte en los comentarios una experiencia o un momento en el que sentiste que había algo más grande ocurriendo en tu vida. Tu historia puede inspirar a otros a ver la mano de Dios en sus propios caminos. En la próxima parte, exploraremos las señales que muestran que fuiste elegido por Dios desde el principio. ¿Estás listo para continuar? Desde que eras pequeño, tal vez notaste cosas que no parecían tener explicación. Momentos que te hicieron sentir diferente o fuera de lugar. Experiencias que no coincidían con las de otros niños a tu alrededor. Esas vivencias no eran casualidad, eran señales de que Dios te estaba separando, moldeando y guiando hacia un propósito especial. Muchas veces, estas señales no son espectaculares o llamativas, son sutiles pero profundamente significativas cuando las miras con los ojos de la fe. Una de las primeras señales puede ser ese sentimiento constante de ser diferente. Quizás te preguntabas por qué no encajabas del todo, por qué tus intereses o preocupaciones eran distintos. Mientras otros niños buscaban diversión y despreocupación, tú podías sentir una inquietud en tu interior, un deseo de algo más significativo. Esa sensación de no pertenecer no era un error, era una señal de que estabas siendo apartado para algo mayor. En Jeremías 1:5, Dios dice: antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Este versículo nos recuerda que ser elegido por Dios significa ser separado, incluso desde antes de nacer. Otra señal importante es cómo enfrentaste los desafíos durante tu niñez. Mientras otros parecían tener una infancia más sencilla, puede que tú sintieras que cargabas un peso mayor. Tal vez tu hogar estaba lleno de conflictos o enfrentabas dificultades económicas que te obligaron a madurar rápidamente. Estas experiencias no eran obstáculos al azar, eran herramientas de Dios para fortalecer tu carácter. En Romanos 5:3-4 leemos: el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Cada desafío que superaste fue una oportunidad para crecer en fuerza y fe. ¿Alguna vez sentiste que eras más sensible a lo que sucedía a tu alrededor? Tal vez percibías cosas que otros no notaban,
o experimentabas sueños que parecían más que simples imágenes nocturnas. En la Biblia, Dios utiliza los sueños como un medio para comunicarse con sus elegidos. José, por ejemplo, tuvo sueños desde joven que revelaban su futuro y lo prepararon para salvar a su familia y a una nación entera. Si has tenido momentos similares, considera que esa sensibilidad espiritual es un don que Dios te ha dado para guiarte en su propósito. También es posible que hayas notado que las personas se sentían atraídas hacia ti en busca de apoyo o consuelo. Tal vez eras ese amigo al que otros acudían para hablar de sus problemas, o incluso niños y animales heridos parecían confiar en ti. Esta conexión no es casualidad. Mateo 5:16 nos dicen: dejen que su luz brille delante de los demás. Esa luz en tu interior, que viene de Dios, ha estado brillando desde el principio, atrayendo a quienes necesitan esperanza y paz. Una señal crucial es cómo reaccionabas ante la injusticia. Desde joven, mentiras, deshonestidad o el trato injusto hacia otros te podían causar un malestar profundo. No era solo incomodidad, era una pasión por la verdad que Dios había plantado en ti. El Salmo 51:6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Este amor por la integridad es una marca clara de aquellos que son elegidos para ser defensores de la verdad en un mundo lleno de falsedad. Finalmente, uno de los signos más evidentes es la confianza que otros depositaron en ti desde joven. Tal vez los adultos te asignaban responsabilidades importantes, o tus compañeros veían en ti a alguien confiable. Lucas 4:10 de la tarde nos recuerda: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Dios utiliza estas pequeñas tareas como entrenamiento para grandes responsabilidades en el futuro. ¿Te identificas con alguna de estas señales? Si es así, no las ignores. Son indicios de que Dios tiene un propósito específico para tu vida. Dale me gusta a este video si alguna de estas señales resonó contigo, y comparte en los comentarios cuál de ellas ha sido más evidente en tu historia. En la próxima parte, exploraremos cómo los obstáculos que enfrentaste en tu infancia no fueron en vano, sino piezas fundamentales en el plan de Dios para tu vida. ¿Estás listo para descubrir más? Para muchos, la infancia es recordada como una etapa de juegos y despreocupación, pero para otros, fue una época marcada por luchas y desafíos que dejaron huellas profundas. Si tu infancia estuvo llena de obstáculos, puede que te hayas preguntado: ¿por qué yo? ¿Por qué mi vida fue más difícil que la de los demás? Aunque en el momento estas experiencias parecían injustas, hoy quiero invitarte a verlas desde otra perspectiva, como parte del plan de Dios para prepararte para algo mayor. Dios nunca desperdicia el dolor. En Romanos 5:3-4 encontramos una verdad poderosa: el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Cada desafío que enfrentaste fue una herramienta que Dios utilizó para formar algo dentro de ti. Tal vez creciste en un hogar lleno de conflictos, donde las discusiones eran constantes, o tu familia luchaba por llegar a fin de mes. Mientras otros niños vivían despreocupados, tú aprendiste lecciones de vida que te prepararon para enfrentar el futuro con fuerza y determinación. Algunos enfrentan obstáculos más sutiles, pero igualmente impactantes. Tal vez tenías dificultades para encajar en la escuela, o eras testigo de situaciones dolorosas en tu entorno. Estos momentos no eran accidentes, eran oportunidades para que desarrollaras habilidades como la empatía, la resiliencia y la creatividad. Dios estaba moldeándote, incluso cuando no lo entendías. La historia de José en la Biblia nos da una perspectiva valiosa. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, José pudo haber perdido la esperanza, pero Dios estaba con él, usando cada prueba para prepararlo. Al final, José se convirtió en el líder que salvaría a su familia y a todo Egipto. Lo que parecía ser una serie de desgracias era en realidad el plan perfecto de Dios. De manera similar, tus luchas no fueron en vano. Cada experiencia dolorosa fue como el fuego que refina el oro. El proceso puede ser difícil, pero el resultado es una persona más fuerte, más sabia y más capacitada para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Ahora te pregunto, ¿qué obstáculos marcaron tu infancia? ¿Qué lecciones o habilidades puedes identificar que surgieron de esas experiencias? Dale me gusta si crees que tus luchas tuvieron un propósito mayor. En la próxima parte, exploraremos cómo los sueños y la sensibilidad espiritual pueden ser señales claras del llamado de Dios en tu vida. ¿Estás listo para continuar? Desde pequeños,
Muchos de nosotros experimentamos momentos que parecen ir más allá de lo normal. Situaciones que se quedan grabadas en nuestra memoria y que con el tiempo comienzan a tomar un nuevo significado. Tal vez, mientras otros niños soñaban con aventuras y juegos, tú tenías sueños que parecían diferentes, más reales, más significativos. Estos no eran simples fragmentos de imaginación, podían ser señales de una sensibilidad espiritual única que Dios plantó en ti desde el principio. En la Biblia, Dios muchas veces se comunica con las personas a través de sueños. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo perfecto. Desde joven, tuvo sueños que, aunque al principio no entendía completamente, contenían mensajes sobre su futuro y el propósito que Dios tenía para él. Sus hermanos lo rechazaron por esos sueños, lo vendieron como esclavo, y aún así, cada paso de su vida estaba alineado con el plan divino. Lo que parecía un simple acto de imaginación, terminó siendo un canal poderoso de comunicación con Dios. Si alguna vez tuviste sueños que parecían ir más allá de lo cotidiano, tal vez hayas sentido que eran demasiado extraños o incomprensibles para compartir con otros. Puede que incluso te hayan dicho que no les prestes atención, pero esos sueños pueden ser mucho más que coincidencia. Son recordatorios de que Dios tiene una manera especial de hablar contigo, de guiarte y de revelarte partes de su plan. ¿Alguna vez despertaste con la sensación de que un sueño llevaba un mensaje? Quizás fue una advertencia, una respuesta a una pregunta que habías estado haciendo en silencio, o incluso un llamado a actuar de cierta manera. Puede que no lo comprendieras en el momento, pero esos sueños eran un reflejo de la sensibilidad espiritual que Dios puso en ti. Esta sensibilidad no es un don común, es una conexión especial con lo divino, una capacidad de percibir lo que otros pueden pasar por alto. Además de los sueños, esa sensibilidad puede haberse manifestado de otras formas. Tal vez eras el tipo de niño que sentía una conexión especial con la naturaleza, o que podía notar cuando alguien estaba pasando por un momento difícil, incluso sin que lo expresara. Esa capacidad de sentir lo que está ocurriendo a tu alrededor no es un error, ni una casualidad. Es un regalo, una herramienta que Dios te dio para que pudieras discernir y actuar según su voluntad. En 1 Samuel 3, encontramos la historia del joven Samuel, quien escuchó la voz de Dios llamándolo mientras dormía. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Pensó que era solo su maestro, Elí, quien lo llamaba. Pero una vez que Elí lo ayudó a comprender que era Dios quien hablaba, Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este momento marcó el inicio de su vida como profeta. Así como Samuel, es posible que Dios esté hablando contigo de maneras que aún no reconoces completamente. Es importante entender que esta sensibilidad espiritual puede sentirse abrumadora a veces. Quizás, cuando eras niño, decidiste ignorar tus sueños o emociones porque no sabías cómo manejarlos. Tal vez incluso intentaste apagar esa parte de ti para evitar sentirte diferente, pero quiero animarte a lo que parecía una carga es en realidad una bendición. Dios no te dio este don para que lo ocultes, sino para que lo uses como una herramienta en su reino. Piensa en cuántas vidas puedes impactar al prestar atención a esas señales. Quizás Dios quiere usar tus sueños para advertir sobre peligros, para guiar a otros hacia su verdad, o incluso para recordarte que Él está contigo en cada paso del camino. Tal vez esa sensibilidad emocional que tienes pueda ser utilizada para consolar a quienes están pasando por dificultades o para interceder en oración por ellos. ¿Recuerdas algún sueño o momento de tu niñez que ahora parece tener un significado más profundo? ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba hablando contigo pero no supiste cómo responder? Si es así, quiero invitarte a reflexionar sobre estos momentos y a considerarlos no como simples coincidencias, sino como señales de tu conexión especial con Dios. En la próxima parte, exploraremos cómo un espíritu de compasión y cuidado puede ser otra señal poderosa de que has sido elegido por Dios. ¿Estás listo para descubrir más sobre cómo estas cualidades pueden impactar tu propósito en la vida? Desde temprana edad, puede que hayas notado algo único en ti, a una inclinación natural hacia el cuidado de otros, una capacidad especial para conectar con quienes más lo necesitaban. Tal vez fuiste el niño al que tus amigos acudían cuando estaban tristes, o el que podía calmar a un animal asustado con solo estar cerca. Esta sensibilidad, que parecía surgir sin esfuerzo, es mucho más que una simple característica de tu personalidad. Es un regalo, un reflejo del espíritu de compasión que Dios plantó en ti desde el principio. En un mundo donde muchas veces reina la indiferencia, la compasión brilla como un faro en la oscuridad. Jesús nos recordó esta verdad en Mateo
las 5:16, cuando dijo: dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esa luz no es algo que puedas fabricar por ti mismo, proviene directamente de Dios, y su propósito es impactar las vidas de quienes te rodean. ¿Recuerdas momentos en tu infancia donde los demás buscaban tu compañía en sus tiempos de necesidad? Tal vez eras ese amigo que siempre escuchaba, el que daba palabras de ánimo, o el que simplemente estaba ahí, ofreciendo un apoyo silencioso. Esas interacciones no eran coincidencias. Dios te dio un corazón compasivo para ser un canal de su amor en el mundo. La Biblia está llena de ejemplos de personas llamadas a mostrar compasión y cuidado. Uno de los más impactantes es el buen samaritano, cuya historia se encuentra en Lucas, las 10:25-37. Mientras otros pasaron de largo frente a un hombre herido, el samaritano se detuvo, lo atendió y se aseguró de que estuviera a salvo. Este acto de bondad no solo marcó una diferencia en la vida de ese hombre, sino que también se convirtió en un ejemplo eterno del amor de Dios en acción. A veces, puede que sientas que esta inclinación hacia el cuidado es una carga. Tal vez, desde pequeño, te viste en la posición de mediador en los conflictos familiares, o te encontraste cuidando de otros, incluso cuando tú mismo necesitabas apoyo. Puede que sintieras el peso de ser fuerte para los demás, sin que nadie te preguntara cómo te sentías. Pero quiero que sepas que esos momentos no fueron errores ni cargas injustas, fueron parte del plan de Dios para entrenarte, para moldear en ti un corazón dispuesto a servir con amor y generosidad. Piensa en una vela. Una vela ilumina todo a su alrededor, pero para hacerlo, tiene que arder. De manera similar, la compasión y el cuidado que ofreces a otros pueden parecer agotadores a veces, pero son la luz que Dios usa para traer esperanza a quienes están en necesidad. Y aquí está la clave. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, renovando tu fuerza y guiándote para que puedas seguir brillando. Este don de compasión no solo está destinado a beneficiar a quienes te rodean, sino que también es una forma de reflejar el amor de Dios al mundo. Cada pequeño acto de bondad que realizas, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo, es una manifestación del carácter de Cristo. Incluso los gestos más simples pueden tener un impacto eterno. Tal vez, en este momento de tu vida, sientes un llamado a trabajar con niños, a servir en comunidades necesitadas, o simplemente a ser una fuente constante de apoyo para tu familia y amigos. No importa cómo se manifieste este don en tu vida, lo importante es reconocerlo como una herramienta que Dios te ha dado para cumplir su propósito. Detente por un momento y reflexiona. ¿Puedes recordar una ocasión en la que tus palabras o acciones marcaron una diferencia en la vida de alguien? ¿Cómo se sintió saber que tu presencia fue un canal de paz y consuelo para otro? Estas experiencias no son casualidades, son recordatorios de que Dios está trabajando a través de ti para traer su luz al mundo. En la próxima parte, exploraremos cómo la sensibilidad hacia la verdad y la deshonestidad puede ser otro signo claro de que has sido elegido por Dios. ¿Alguna vez sentiste un profundo malestar al presenciar una mentira o una injusticia? Si es así, veremos cómo esta reacción está profundamente conectada con el propósito divino en tu vida. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando eras niño y veías a alguien mentir o actuar de manera deshonesta? Tal vez no era una mentira dirigida a ti, pero el simple hecho de presenciarla te hacía sentir incómodo, como si algo en tu interior se rebelara contra esa falsedad. Mientras otros lo dejaban pasar sin mayor preocupación, para ti era diferente. Parecía que la mentira o la injusticia tocaban una fibra profunda de tu ser. Esa sensibilidad no es algo común, y mucho menos una casualidad. Es una señal de que Dios plantó en ti un amor especial por la verdad y un rechazo hacia la falsedad. En el Salmo 51:6, el rey David expresa una verdad poderosa. Tú amas la verdad en lo íntimo. Esto nos recuerda que Dios valora profundamente la honestidad y la integridad, no solo en nuestras acciones exteriores, sino en lo más profundo de nuestro ser. Si desde pequeño sentiste un malestar ante cualquier forma de deshonestidad, es porque Dios te conectó con su estándar divino de verdad desde una edad temprana. Tal vez creciste en un entorno donde la verdad no siempre era valorada. Puede que hayas visto a adultos mentir para evitar problemas, a compañeros de clase engañar para salir adelante, o incluso a personas en posiciones de autoridad traicionar la confianza que se les había dado. En esas situaciones, mientras otros aceptaban estas acciones como normales o inevitables, tú sentías una indignación que no podías ignorar.
Esa reacción no era una simple emoción, era el Espíritu Santo trabajando en ti, recordándote que fuiste llamado a algo diferente. Un ejemplo claro en la Biblia de esta sensibilidad hacia la verdad es la vida del profeta Daniel. Desde joven, Daniel se destacó por su integridad, incluso cuando enfrentaba la presión de conformarse con las normas de un imperio extranjero. Cuando se le pidió que adorara a un ídolo en lugar de a Dios, Daniel se mantuvo firme en la verdad, aún sabiendo que podría costarle la vida. Su fidelidad no solo honró a Dios, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, demostrando el poder de vivir según los principios divinos. En tu caso, esta sensibilidad puede haberse manifestado de muchas maneras. Tal vez eras el niño que siempre decía la verdad, incluso cuando era más fácil callar, o quizás eras quien defendía a otros cuando eran tratados de manera injusta, sin importar las consecuencias. Estas acciones, aunque pequeñas en apariencia, eran señales de un llamado más grande en ser un defensor de la verdad, en un mundo que a menudo la distorsiona. A lo largo de tu vida, este amor por la verdad puede haberte llevado a momentos de conflicto. Tal vez enfrentaste críticas o incluso rechazo por no adaptarte a las normas de quienes te rodeaban. Pero quiero que sepas que tu compromiso con la verdad no es una debilidad, es una fortaleza. Es una cualidad que Dios valora profundamente y que ha puesto en ti para un propósito especial. En un mundo donde la verdad a menudo es relativa y la deshonestidad se justifica con facilidad, personas como tú son una luz en la oscuridad. Tu sensibilidad hacia la verdad no solo te beneficia a ti, también inspira a quienes te rodean a vivir con integridad. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás reflejando el carácter de Dios y honrando su llamado en tu vida. Tal vez, en este momento, estás recordando situaciones en las que tu amor por la verdad te llevó a tomar decisiones difíciles. ¿Cuántas veces preferiste ser honesto, incluso cuando sabías que habría consecuencia? ¿Cuántas veces defendiste lo correcto, aun cuando te sentías solo? Estas experiencias no fueron en vano, fueron parte del plan de Dios para moldearte y prepararte. Si esta parte de tu historia resuena contigo, tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo puedes seguir viviendo de acuerdo con esta sensibilidad a la verdad en tu vida diaria? ¿De qué maneras puedes usar este don para impactar a quienes te rodean? En la próxima parte, exploraremos cómo la responsabilidad y la capacidad de liderazgo que desarrollaste desde joven son señales claras de que Dios te estaba preparando para tareas mayores. Si alguna vez sentiste que otros confiaban en ti más de lo normal, o que tenías un don especial para tomar decisiones en momentos de necesidad, no te pierdas lo que viene a continuación. Desde temprana edad, tal vez te diste cuenta de algo que te diferenciaba de los demás, a una habilidad natural para asumir responsabilidades que otros evitaban. Podría ser que, incluso siendo niño, tus padres o maestros confiaban en ti de maneras inusuales. Tal vez eras a quien los demás buscaban para resolver problemas o tomar decisiones importantes. Esta capacidad no era un accidente, ni simplemente el resultado de una personalidad madura. Era una señal clara de que Dios estaba trabajando en ti, moldeándote como líder desde el principio. En Lucas las 4:10 de la tarde, Jesús dijo: "En Él que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho". Este principio divino se refleja claramente en las vidas de aquellos a quienes Dios elige. Antes de confiarte grandes tareas, Él permite que pases por situaciones donde puedas demostrar fidelidad en pequeñas cosas. Cada responsabilidad que asumiste en tu niñez era, en realidad, un entrenamiento para los propósitos mayores que Dios tiene para ti. Tal vez recuerdes momentos específicos en los que te diste cuenta de que otros confiaban en ti de manera especial. Podría haber sido en casa, cuando te pedían que cuidaras de tus hermanos menores, o que ayudases a mediar en conflictos familiares, o quizás fue en la escuela, donde los maestros te daban tareas adicionales porque sabían que podían contar contigo. Incluso tus amigos pueden haberte visto como una figura de guía, alguien en quien podían confiar cuando enfrentaban problemas. En la Biblia, uno de los ejemplos más claros de liderazgo temprano es la vida de David. Antes de convertirse en rey, David fue un pastor de ovejas. Mientras cuidaba del rebaño, enfrentó peligros como leones y osos, aprendiendo a proteger y guiar a los que estaban bajo su cuidado. Estas experiencias, aunque parecían simples o incluso insignificantes, eran parte del plan de Dios para prepararlo para liderar a toda una nación. En tu caso, las responsabilidades que asumiste desde pequeño pueden haber parecido abrumadoras en su momento. Tal vez sentiste que estabas cargando más de lo que te correspondía para tu edad. Sin embargo, esas experiencias no eran cargas, eran oportunidades. Cada tarea, cada desafío,
estaba desarrollando en ti habilidades que serían esenciales más adelante en tu vida. El liderazgo no siempre se trata de ocupar posiciones de autoridad. Muchas veces se trata de influir en los demás a través de tu ejemplo, de ser una fuente de estabilidad en medio del caos. Si desde joven te encontraste resolviendo problemas, calmando tensiones o guiando a otros en momentos de incertidumbre, eso es liderazgo en acción. Dios estaba usando esas situaciones para mostrarte el potencial que había puesto en ti. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces tomaste la iniciativa cuando nadie más lo hacía? Tal vez eras quien organizaba actividades en el vecindario, quien mediaba entre amigos que discutían, o quien encontraba soluciones cuando las cosas parecían imposibles. Estas experiencias, aunque parecían simples, eran señales de que Dios te había equipado con un corazón de líder. El liderazgo que Dios desarrolla en sus elegidos no es como el liderazgo que el mundo promueve. No se trata de poder, prestigio o reconocimiento. Se trata de servicio. Jesús mismo lo demostró cuando dijo en Marcos, las 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si has sentido ese llamado a servir y a guiar a otros, e incluso en las pequeñas cosas, estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Es importante reconocer que el liderazgo también viene con desafíos. Tal vez, en tu niñez, asumiste responsabilidades que parecían injustas. Puede que hayas sentido la presión de ser el fuerte en tu familia o el que siempre encontraba soluciones. Estas experiencias, aunque difíciles, estaban preparando tu carácter para los momentos en los que enfrentarías pruebas mayores. Dios no permite que enfrentemos estas situaciones para lastimarnos, sino para fortalecer nuestra fe y confianza en Él. Además, el liderazgo no siempre es evidente para quienes lo poseen. Tal vez nunca te viste a ti mismo como un líder, porque asociabas esa palabra con grandes posiciones o títulos. Pero quiero recordarte que el liderazgo comienza en el corazón. Es la disposición de actuar cuando otros dudan, de cuidar a los demás y de asumir la responsabilidad cuando nadie más lo hace. Piensa en cómo estas cualidades se han manifestado en tu vida adulta. Tal vez hoy eres un líder en tu comunidad, en tu trabajo o en tu familia, o tal vez sigues sintiendo que estás en el proceso de aprender y crecer. No importa a dónde te encuentres en este viaje. Lo importante es reconocer que Dios te ha llamado para influir positivamente en el mundo a tu alrededor. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Qué responsabilidades asumiste en tu infancia que te han preparado para ser quien eres hoy? ¿Qué momentos te enseñaron a liderar con sabiduría, compasión y fortaleza? Y lo más importante, ¿cómo puedes seguir usando estas habilidades para cumplir el propósito que Dios tiene para ti? En la próxima parte, exploraremos cómo abrazar los dones que Dios te ha dado puede transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Si alguna vez te has preguntado cómo conectar tus talentos con tu propósito divino, no te pierdas lo que viene a continuación. Desde el principio de tu vida, Dios te dotó de habilidades únicas, sensibilidades especiales y un corazón preparado para cumplir su propósito. Pero aquí está la clave. Los dones que has recibido no son solo para ti. Son herramientas que Dios te ha dado para impactar al mundo que te rodea, para hacer luz en la oscuridad y para glorificar su nombre a través de todo lo que haces. En Efesios las 2:10 encontramos una verdad transformadora, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos recuerda que no somos el producto del azar ni de la circunstancia. Fuimos diseñados con un propósito específico y dotados con todo lo necesario para cumplirlo. Tal vez, durante años, no has reconocido plenamente los dones que Dios te ha dado. Es fácil caer en la trampa de compararse con otros y pensar que nuestros talentos no son suficientes o importantes. Pero quiero recordarte algo: en cada don que posees tiene un propósito eterno. Puede que no sea visible para todos, pero es esencial en el plan de Dios. Piénsalo de esta manera: un músico no toca para sí mismo, sino para compartir la belleza de su música con otros. Un maestro no enseña solo por el conocimiento, sino para inspirar y guiar a sus estudiantes. De la misma forma, tus dones no fueron dados para ser escondidos, sino para ser usados como una extensión del amor y la gracia de Dios en el mundo. ¿Cuáles son esos dones en tu vida? Tal vez tienes una habilidad especial para escuchar y consolar a otros, un talento artístico que inspira, o una capacidad única para liderar y organizar. O quizás, simplemente, tienes una fe inquebrantable que se convierte en un refugio para quienes están a tu alrededor. Sea cual sea tu don, grande o pequeño,
tiene un propósito eterno en el reino de Dios. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que abrazaron sus dones y permitieron que Dios los usara de maneras poderosas. Moisés, quien al principio dudaba de su capacidad para liderar, confió en el llamado de Dios y guió a Israel fuera de Egipto. Esther, una mujer joven y aparentemente común, utilizó su posición como reina para salvar a su pueblo. Cada uno de ellos tenía dudas, pero eligieron confiar en que Dios los había equipado para la tarea. A menudo, el primer paso para abrazar tus dones es reconocer que no son tuyos por completo. Son regalos de Dios, dados para que puedas cumplir su propósito. Esto requiere humildad, pero también confianza. Cuando reconoces que tu vida es parte de un plan divino, comienzas a ver tus talentos como herramientas sagradas, no como logros personales. Otro paso importante es actuar. Es fácil sentirnos paralizados por el miedo al fracaso o la incertidumbre, pero la fe verdadera nos llama a avanzar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 2, las 5 y 14-30. El siervo que enterró su talento por temor lo perdió, mientras que aquellos que lo usaron vieron cómo se multiplicaba. Este relato nos desafía a no dejar que el miedo nos impida usar lo que Dios nos ha dado. Detente por un momento y reflexiona. ¿Cómo puedes empezar a usar tus dones hoy mismo? Tal vez se trate de un pequeño paso. ¿Cómo ofrecer tu tiempo para ayudar a alguien en necesidad? O compartir una palabra de aliento con quien lo necesita. O tal vez Dios te esté llamando a algo más grande, como liderar un proyecto comunitario, enseñar su palabra, o desarrollar un talento que has estado descuidando. Recuerda que tus dones no solo impactan tu vida, sino también la de quienes te rodean. Cada vez que eliges usarlos, estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Y lo más hermoso de todo es que, al hacerlo, glorificas a Dios, reflejando su amor y su poder en todo lo que haces. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué dones reconoces en tu vida que quizás no has estado usando plenamente? ¿Cómo puedes dar un paso hacia adelante y comenzar a abrazarlos con confianza? Con esta reflexión, hemos llegado al final de esta serie de señales que muestran cómo Dios te ha estado moldeando desde el principio. Cada desafío, cada sensibilidad y cada responsabilidad que enfrentaste fue parte de un plan Mayo Ere. Y ahora, el llamado es claro. Confía en el propósito de Dios. Abraza los dones que Él te ha dado y úsalos para hacer una diferencia en el mundo.